Agradezco a Dios el privilegio de compartir en este inicio de Semana Santa unos momentos de reflexión acerca del camino de la oración. Las ideas y pensamientos que compartiremos son extraídos del libro titulado El Camino hacia la Cruz, cuyo autor es el reverendo Eric A. Hernández López. Iniciemos haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué objetivo, meta o desafío estoy por comenzar en mi vida o en el ministerio que desempeño, en la iglesia o fuera de ella? ¿Ya le pedí a Dios dirección para iniciar mi camino? ¿Cómo debo orar para no olvidar que soy únicamente un instrumento en las manos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oré por aquellas personas a quienes sirvo? ¿Cuáles son las tentaciones que enfrento en mi vida y ministerio? ¿Oro para poder vencerlas? ¿Cuáles eventos o acontecimientos a mi alrededor me invitan a ser solidario por medio de la oración? Pensemos cuál es el propósito de la oración. Sabemos que Jesús es Dios y fue hombre como nosotros. Esto significa que las tentaciones que tuvieron los líderes políticos o religiosos de su tiempo, de servirse a sí mismos, podría posiblemente llegar a ser la misma tentación que Jesús hubiera podido experimentar. Sin embargo, leemos en Marcos 1, del 12 al 13, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. El Evangelio de Lucas 4, del 1 al 13, especifica estas tentaciones y afirma que giraron alrededor de las riquezas, la fama y el poder. Las tentaciones estuvieron presentes en la vida de Jesús desde el inicio de su ministerio y hasta el final. Jesús tuvo una disciplina espiritual a través de la oración para vencer las tentaciones. La oración tiene un propósito particular, el enfoque. Marcos 1, 35 al 39 nos dice que, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. ¿Por qué debemos orar? Vamos a explorar 4 enseñanzas. Para entender mejor las posibles razones por las cuales Jesús decidió orar muy de mañana, es importante leer los 3 versículos anteriores. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Debido a todos estos milagros que Jesús realizó, pasó del anonimato a la popularidad. ¿Cómo imagina usted que el lado humano de Jesús se sintió al saber que ahora era popular? ¿Cómo se sentiría usted si toda la ciudad se reúne para conocerle, tocarle y verle? Pedro le dice: «Todos te están buscando». Ante este contexto de popularidad, que podría apartarle de su misión de servir, Jesús hace algo importante. Se aparta de madrugada a un lugar desierto a orar. En el desierto, lugar solitario, apartado del bullicio, Jesús ora para mantener el enfoque y no caer en la tentación de girar su ministerio alrededor de sí mismo. Así como el desierto fue en algún momento un lugar de tentación, ahora el desierto se convierte en un lugar de encuentro con Dios. ¿Cuántas veces somos tentados a girar la vida alrededor de nosotros mismos, olvidando así orar al Padre para recordar que todo se trata de Dios? Marcos narra cómo Jesús oró al inicio de su ministerio. De esta manera afirma lo importante que es orar al comenzar cualquier misión a la que Dios nos llama. Esta es la primera enseñanza. Debemos orar al comenzar cualquier misión, tarea o actividad como una forma de afirmar que todo se trata de Dios y no de nosotros. Recordemos el milagro tan conocido de la alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Milagro portentoso, difícil de entender desde nuestra humanidad. Después de esto,
dio instrucciones a sus discípulos para que entraran en la barca y fueran a Betsaida, en tanto él despedía a la multitud. Y después de esto se fue al monte a orar. Posteriormente, ya al caer la noche, se les apareció caminando sobre el mar. Ellos se asustaron al pensar que era un fantasma. Subió a la barca y les dio ánimo diciéndoles que no temieran, que era él. Otro milagro más, pero dice la Escritura que aún no habían entendido el milagro de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos amaban a Jesús, pero tenían dificultad para entender su mensaje. Ante esta incapacidad de sus discípulos, Jesús se aparta para orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando las personas a nuestro lado no entienden o aprecian lo que hacemos para Dios y su iglesia? ¿Nos retiramos a orar pidiendo paciencia a Dios o nos desanimamos y abandonamos el llamado? Esta es la segunda enseñanza. Ante la incapacidad de quienes nos rodean de apreciar o entender lo que hacemos por Dios, oramos por estas personas y por nosotros para no perder el enfoque. No nos rendimos. Marcos narra el momento en que los discípulos no pudieron reprender un demonio. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió: estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Jesús les enseña que hay muchas luchas espirituales que hay que enfrentar desde la oración, porque es en la oración que reconocemos tanto nuestras limitaciones como lo que el poder de Dios puede hacer. Asimismo, Jesús nos enseña que el poder es de Dios y que nosotros somos únicamente sus siervos. Ante los escenarios complejos de la vida cristiana, ¿nos centramos en nuestros esfuerzos o, por el contrario, nos enfocamos en orar y confiar en el poder de Dios? Esta es la tercera enseñanza. De Dios es el poder y nosotros únicamente somos sus instrumentos. Hay que confiar en su poder. En el punto culminante del ministerio de Jesús, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos que se sentaran en tanto él iba a orar, y se llevó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, porque estaba cerca el momento de su arresto. Y les pidió que se quedaran allí y se mantuvieron despiertos, lo cual no lograron, ya que regresó en 3 ocasiones y los encontró dormidos. Por ello les aconseja que oren para no caer en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En este momento, Jesús está a punto de ser entregado por Judas para ser arrestado y crucificado. De igual forma en que hizo desde el inicio de su ministerio, Jesús va al monte a orar. Si las tentaciones eran fuertes al inicio, ahora eran demasiado fuertes para Jesús, porque su alma estaba muy triste hasta la muerte. Luego de orar, Jesús parece ya no estar tan angustiado y triste, y enfrenta su arresto. ¿No será importante orar en comunidad cuando sentimos tristeza de muerte? La oración y la solidaridad siempre van de la mano. Ante el hecho de que había llegado su momento de morir por los pecados del mundo, Jesús se postra pidiendo que no tuviera que pasar por ese momento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso dijo. Esa oración representa la lucha más importante que Jesús tuvo con la tentación de abandonar su misión. Esta es la cuarta enseñanza. Las tentaciones nunca nos dejarán, y solamente por medio de la oración y la fidelidad del Padre lograremos vencerlas. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 4:16. Dios les bendiga. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos este día por darnos la oportunidad de seguir reflexionando sobre los hechos en la vida de Jesús,
durante este tiempo especial para el cuerpo de la Iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la cristiandad entera, que nosotros tenemos por conocido como la Semana Santa, donde se da toda esta pasión y este encuentro de emociones y sentimientos de Jesús frente al camino que le conduce a la cruz y que le llevará a experimentar su muerte para salvar a la humanidad entera. Pero hoy te agradecemos de forma especial por esta reflexión que nos invita a orar siempre, a confiar siempre como Él lo hizo, aún en los momentos más críticos, de tal manera que en su humanidad expresa: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, para terminar diciendo: pero que no sea hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Cuánto trabajo nos cuesta. Qué difícil es, Señor, pero no imposible, porque solo buscándote a ti, aún en los momentos más difíciles, dolorosos e inexplicables de nuestra vida, allí podemos encontrar la fuerza y el poder que viene de ti para salir victoriosos, para tener enseñanza, para ser fortalecidos en lo físico y en lo espiritual, para estar cercanos los unos a los otros y estar cercanos a ti. Por esto, Señor, te damos gracias por esta reflexión e invitación que nuestra hermana Marina Flores nos ha compartido, por la manera sencilla en que ella lo ha expresado y por esta oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo de ti y de recordar que la práctica de la oración debe ser esencial y fundamental en nuestra vida. Hoy te alabamos y te bendecimos por todo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.